Hola de nuevo, bienvenidos al curso de AutoCAD. En esta clase vamos a hablar sobre los principios de la anotación y la acotación dentro de AutoCAD. Para ello vamos a abrir el programa y dentro de la ventana de bienvenida vamos a abrir un proyecto nuevo. El objetivo de esta clase va a ser ver en detalle los distintos aspectos de anotación que incluye AutoCAD. Vamos a comenzar por texto, tanto texto de líneas múltiples como texto de una línea. Posteriormente vamos a ver la herramienta de acotación, que es este icono principal que tenemos aquí, es una acotación directa de cualquier elemento del proyecto, y luego acotaciones específicas para elementos lineales, para elementos que no siguen una alineación ortogonal en el proyecto, una acotación angular, longitudinal, para cuando tengamos arco y queramos conocer su longitud total, acotaciones de radio, diámetro, coordenadas y con curvaturas, ¿de acuerdo? Esa que llama con recodo. También vamos a ver directrices, que son anotaciones sobre algunos objetos del proyecto, también bastante útil, y el sistema de tablas. Dentro de la ampliación de información, donde dice anotación, vamos a poder seleccionar los distintos estilos, tanto para texto, como para acotaciones, como para directrices, así como para tablas, ¿vale? Son los estilos con los que va a trabajar el programa a la hora de determinar tanto color, plumilla, tipografía, etcétera. Vamos a comenzar con la introducción de texto, que sería esta opción de aquí. Como os comentaba anteriormente, hay dos tipos. El texto de líneas múltiples, que básicamente hace mención a un texto de párrafo, es decir, donde vamos a poder tener varias líneas de texto, como escribimos habitualmente en cualquier editor, y luego la tipología de texto de una línea. Únicamente sería es un objeto independiente de texto en el cual ponemos una pequeña etiqueta o nombramos algún elemento y no vamos a escribir demasiada cantidad de texto. Lo ideal sería usar esta segunda opción. Vamos a probar. Seleccionamos texto de una línea, hacemos un primer clic y a continuación el programa nos pide que precisemos la altura del texto. Podemos poner el valor que viene por defecto, 2,5, y un ángulo de rotación lo vamos a dejar en 0, intro. ¿Vale? Texto de una línea. Esta sería la prueba. Fijaros que es un elemento de texto que yo puedo modificar en cualquier momento, simplemente seleccionando el mismo, doble clic y nos aparece la caja de edición. Podemos seguir ampliando el mismo. Este sería el texto de una línea. Fijaros la diferencia con el texto el que usamos habitualmente, que es el texto de líneas múltiples, que es este de aquí, ¿vale? El que venía por defecto. Aquí sí tendríamos que hacer un clic inicial y un segundo clic para determinar la caja de texto. Texto de varias líneas, prueba de texto, vamos a escribir un poco más, texto. Fijaros cómo el programa va introduciendo valores conforme voy escribiendo y va dando saltos de línea. Cuando haya terminado la edición puedo pulsar en el check, en esta opción de aquí, ¿vale? Y luego, fijaros, hay una diferencia también muy importante. Aquí no tenemos unos controladores para determinar cómo es la caja, sin embargo, cuando seleccionamos el texto de múltiples líneas, aquí aparecen unos controladores que nos permiten modificar esa caja, ¿veis? Y podría tener otro formato, por ejemplo así, o un poquito más estrecha, de forma que se creen varias filas. Vamos a ampliar la caja en cualquier dirección. Es un texto bastante más versátil, ¿vale? ¿De acuerdo? Creo que es bastante interesante. Cuando introducimos este tipo de texto, ya estamos estableciendo la caja del mismo, aparece una flechita en el controlador de datos que nos permite, si damos a la flecha del teclado hacia abajo, desplegar, ¿veis? Esta flechita de aquí nos permite desplegar una serie de opciones, donde podemos establecer, por ejemplo, la altura de la caja, el tipo de justificado, el interlineado, la rotación, el estilo, la anchura y el número de columnas. Estas opciones también se podrán modificar a posteriori, por lo tanto, casi mejor las modificamos cuando esté el texto insertado. Va a ser mucho más cómodo, pero que sepáis que tenéis siempre aquí la opción de modificar esos valores antes de crear de forma definitiva la caja. Si seleccionamos la caja y hacemos doble clic sobre la misma, esto es muy interesante, nos aparece este editor donde podemos modificar evidentemente el texto como anteriormente, pero además en la parte superior de AutoCAD tenemos un editor de texto donde podemos elegir el estilo de texto, ¿vale? Podemos elegir entre distintos estilos de texto que tengamos configurados en el programa.
Podemos elegir la tipografía, podemos poner otra tipografía, muy importante seleccionar el texto, ¿veis? Y cambiar la fuente a la que más nos interese. Establecer el color, si queremos un color determinado o un color por capa, que sería lo más recomendable. Y distintos parámetros como bueno, el establecimiento de la negrita, la cursiva para el texto, si queremos tachar el mismo, subrayar, hacer un superíndice del texto, ¿no? Si quisiera tener un texto en modo superíndice, simplemente selecciono y que no esté iconito de aquí, ¿veis? Se puede poner en modo superíndice o subíndice, ¿vale? Tenemos bastantes opciones, siempre muy importante seleccionar todo. El tipo de alineación, si queremos texto centrado, a derecha, a izquierda, justificado, tenéis varios modos, como cualquier editor de texto, de posicionar los distintos caracteres dentro de la caja del párrafo. Tenemos también la opción de usar viñetas y numeración. Si queremos numerar el texto, si hubiese varios saltos de línea, pues tendría sentido, ¿no?, ir usando ese viñeteado. Yo no lo voy a activar. Podemos establecer varias columnas, actualmente está bueno con columnas dinámicas o sin columnas directamente. Si queremos varias columnas, fijaros que podría tener el texto, ¿veis? Cuando yo voy reduciendo, vamos usando ese sistema con varias columnas. Vamos a deshacer, control Z. Podemos insertar símbolos, si no aparecen. Es una forma muy cómoda de insertar cualquier tipo de símbolo o carácter especial, ¿vale? Lo tenéis aquí, y algunas opciones más que iremos viendo durante el curso. Vamos a cerrar el editor de texto. Los objetos de texto se comportan como cualquier parte del dibujo de AutoCAD, es un elemento más, es decir, yo puedo desplazar estos elementos, puedo copiar los mismos, evidentemente, herramienta de copia, podemos, pues bueno, girar, por ejemplo, se podría hacer un giro, se podrían escalar, hacer simetrías, al final es como un objeto más del proyecto. Esto es bastante cómodo a la hora de trabajar con AutoCAD, ¿vale? Aunque podamos mover el texto con la herramienta de desplazar, lo ideal o lo más cómodo resulta coger este cuadradito que aparece siempre a la izquierda, tanto para el texto de línea, fijaros que lo puedo desplazar en cualquier posición, como para el texto de líneas múltiples, igualmente es fácilmente desplazable. Para cambiar las propiedades del texto de línea, si nos fijamos, cuando hacemos doble clic no nos sale el editor, por lo tanto, este tipo de texto deberemos acceder al botón derecho Propiedades. Aparece la siguiente ventana, que es esta que hay aquí, con las propiedades del elemento que tengo seleccionado. Aquí se pueden modificar algunos parámetros del mismo, como por ejemplo el color, la capa donde se incluye este elemento, el tipo de línea. En este caso tiene menos sentido el tipo de línea, pero por ejemplo la altura se podría modificar, como veis aquí en el bloque de texto, minimizar los demás elementos. Aquí lo importante será la categoría de texto, donde podemos incluso modificar el contenido del mismo desde el propio editor. El estilo, bueno, actualmente ya sabéis que vienen siempre dos estilos por defecto, lo veremos más adelante, pero tenemos anotativo y estándar, ¿vale? Esto se podrá modificar posteriormente para tener un estilo ya configurado. Si queremos que sea un sistema anotativo o no, la justificación, si queremos que sea centro, bueno, izquierda, derecha, etcétera, del texto. En este caso, como no hay una caja, pues bueno, tiene un poco menos de sentido, ya que es un texto de una única línea. Este valor sí es importante, que es la altura del texto. Yo puedo modificar 20, 25 intro, ¿veis? Y se modifica. Bueno, la rotación, si quisierais que estuviese girado, tampoco tiene mucho sentido, porque va a ser poco legible. Y pocas opciones más con respecto a la edición del texto cuando estamos trabajando en texto de línea. Por lo tanto, yo os recomendaría siempre usar ese texto de párrafo porque ya habéis visto que tenemos bastantes más opciones de edición dentro del mismo. Dentro de las opciones de edición del texto encontramos algo interesante que es la máscara, ¿vale? Este valor de aquí es el fondo de color que puede tener el texto. Yo podría seleccionar con cierto desfase, que es la distancia hacia el texto, podríamos ampliar un poco, poner por ejemplo 5 y usar un color de fondo. Vamos a hacer una prueba. Aceptar, ¿veis? Y la caja incluiría, aunque yo amplíe esa caja, siempre va a tener ese desfase con respecto al texto. Podría modificar ese fondo y hacer, bueno, etiquetas o cajas que queden visualmente pues, un poco más llamativas. Y está en el apartado de máscara. Vamos a poner un desfase menor
y una etiqueta de color que sea, por ejemplo, gris, ¿vale? De este tipo. Aceptar, aceptar, vamos a quitar la rejilla del fondo. Esta sería la caja con ese fondo de color, ¿vale? Bastante interesante, es algo bastante práctico. Para crear un nuevo estilo de texto, de forma que bueno, podamos modificar cualquier texto de forma automática, debemos ir al apartado de anotación, ¿vale? Y en este primer icono de estilos de texto hacemos clic y observamos cómo tenemos el anotativo y el estándar, que son los que vienen por defecto. Yo podría crear un nuevo estilo de texto, vamos a llamarlo estilo prueba, aceptar, y este estilo de prueba, como podéis ver, podemos establecer la tipografía que queramos, bueno, podemos configurar todos los valores que, vamos a poner por ejemplo esta tipografía Comic Sans para que sea identificable, podemos establecer el tipo de letra, si lo queremos en negrita, la altura que va a tener, si va a ser anotativo. El sistema anotativo lo que nos va a permitir, si está marcado, la escala del texto se ajuste según las escalas de las distintas presentaciones, ¿vale? Va a haber una coherencia. Algunos efectos, como que esté boca abajo, esté reflejado, bueno, esto tiene menos importancia. Vamos a aplicar, estilo de prueba, cerrar, y fijaros que ahora yo cuando selecciono un texto, por ejemplo este de aquí, si me voy a anotación, tiene asociado el estilo estándar, pero yo podría establecer el estilo de prueba, este que he creado aquí. Esto es bastante cómodo, porque si yo aplico ese estilo a todos los textos de mi proyecto, en cualquier momento podría hacer una modificación del mismo, es decir, podría volver a anotación, al primer icono donde está el gestor de estilos, selecciono estilo de prueba y directamente, por ejemplo, digo que quiero otra tipografía. Vamos a elegir otra tipografía, esta, aplicar y cerrar. Todos los textos del proyecto se verían modificados por igual. Esos son los estilos, en este caso, de anotación dentro de la categoría de texto. Igual que para texto podremos modificar los estilos de cota, para lo que hemos destinado una lección donde explicamos todos los ajustes que podemos hacer a las cotas, los estilos de directriz y los de tabla, ¿vale? Podremos configurar nuestros propios estilos, importar, exportar, y va a ser bastante cómodo a la hora de aplicar a los distintos elementos que estemos usando en AutoCAD. Estos serían, bueno, los tipos de texto que nos permite insertar AutoCAD. Vamos a pasar a ver las acotaciones, tanto las automáticas como las específicas que tenemos aquí. Para ver las acotaciones he abierto un plano de ejemplo y así podemos acotar sobre el mismo, ¿vale? Vamos a ir estableciendo distintas cotas sobre este documento de forma que entendamos cómo se pueden posicionar y cómo se pueden modificar. El estilo de cota es algo que veremos en una clase específica donde vamos a tratar pues, bueno, cómo es el grafismo, tanto en el tipo de texto, cómo se ubica el texto dentro de la cota, cómo es el final de cota, etcétera, los distintos parámetros que definen cómo es una acotación, lo veremos en una clase específica donde entraremos en detalle, ya que es un campo un poquito más amplio. Pero por ir adelantando, ya sabéis que en el apartado de anotación podéis configurar, veis aquí en el estilo de cota, entre los distintos estilos que tenemos en el programa. También podemos establecer en este icono, si queremos, que el estilo que tengo seleccionado, que en este caso es este, sea el que está por defecto, botón derecho, definir actual, aceptar, de forma que si dibujo una nueva cota, fijaros que ya aplicará el estilo que tengo seleccionado por defecto, ¿vale? Que es ese de ahí. Digo por si, lo comento por si tenéis varios estilos de cota dentro del proyecto, siempre podéis establecer uno como el que sea el predeterminado. Sería simplemente seleccionar, botón derecho, definir actual. Es importante que seáis ordenados con la aplicación de las cotas, con la acotación del proyecto, de forma que éstas sean claras, que sean legibles, es decir, que la tipografía tenga un tamaño correcto, que no haya ningún tipo de confusión a la hora de leer la documentación gráfica de vuestro proyecto. Además, deben ser precisas. En este sentido no vais a tener ningún problema, ya que AutoCAD tiene una altísima precisión. El único aspecto que tenéis que tener en cuenta es que estén bien posicionadas y no tengáis la cota posicionada en un lugar que no corresponde, ¿vale? Tiene que estar bien ubicada en cada parte o elemento del proyecto. Además, el número de cotas debe ser el necesario, no debe haber cotas de más ni de menos, es decir, si hay un elemento que ya está acotado, no voy a ubicar una cota
determinando la misma dimensión, ¿de acuerdo? No sería necesario. Tampoco pueden faltar cotas, es decir, si un elemento queda sin acotar, podría haber problemas a posteriori a la hora de consultar esa documentación técnica. Como podéis ver, el llevar a cabo una acotación es bastante sencillo, únicamente hay que dar al botón de acotar y tenemos varias opciones. Directamente, si nos posicionamos sobre el elemento, ¿veis? Sobre esta línea, el programa ya lanza una línea de cota. También podemos elegir un punto inicial y un punto final, que sería este punto de aquí. Y el tercer clic sería para posicionar la cota en su posición. ¿Veis que es sencillo? Vamos a hacer espaciadora, punto inicial y punto final, en este caso es una cota vertical, y desplazo hacia donde yo quiera mostrar la cota. Habitualmente en los planos de arquitectura solemos tener cotas parciales, que serían de este tipo, donde yo marco, ¿veis?, elementos parcialmente, y cotas globales en las cuales determino la longitud total de un elemento de mayor longitud, ¿no? Incluso podría tener aquí una segunda cota parcial más pequeña, de aquí a aquí. ¿Veis? Hay distintos niveles de acotación. Una aclaración. Dentro del menú principal de inicio tenemos el apartado de anotación que estamos viendo en esta lección simplificado, pero que sepáis que también para los usuarios avanzados podéis ir a la pestaña de anotar, donde tenemos todos los parámetros que vamos a ver durante la lección de hoy, como hemos visto anteriormente, de texto. Fijaros que aquí también se encuentra el texto de líneas múltiples y alinea, son exactamente las mismas opciones, lo que pasa que aquí tenemos un poquito más ampliada la ventana, de forma que si estamos únicamente anotando, quizás nos interese estar en este menú y tener desplegado todas las opciones que vamos a ver sobre anotación. Lo digo porque aquí dentro también tenéis la opción de los distintos tipos de acotación, que son estas opciones que tenemos aquí. Tenéis los distintos estilos de acotación por un lado en este desplegable, la acotación general que hemos visto ahora mismo, donde yo puedo establecer una cota posicionándome encima de dos puntos, ¿no?, haciendo clic y clic, o incluso posicionándome encima de una línea, ¿vale?, de forma directa. Es una cota bastante cómoda. Pero también tenéis cotas del tipo lineal y los distintos tipos de cota que hemos visto anteriormente, que hacen mención al tipo de elemento que queramos acotar. La lineal es la cota convencional que se suele usar habitualmente en AutoCAD, es muy similar a la anterior, donde elijo un punto inicial y un punto final, y donde determino pues cualquier longitud, incluso podría ser en diagonal de este tipo. La lineal habitualmente se usa para el sistema ortogonal, ¿vale?, para elementos que están en la vertical o en la horizontal. De esta forma, si yo quiero acotar algo que está de forma oblicua, que está inclinado, por ejemplo esta línea que hay aquí inclinada, no puedo hacerlo porque este sistema lineal siempre muestra las cotas según nuestro sistema de ejes, que es ortogonal. ¿Veis? Siempre es una cota horizontal o vertical, pero no podría hacer una del tipo oblicuo. Para ello deberíamos usar la opción de alineada. Esta opción de aquí, este segundo iconito, sí nos va a permitir acotar, ¿veis?, según un trazado que sí esté inclinado. Entonces, si por ejemplo quiero saber la diagonal de esta alfombra, puedo lanzar una cota en esa diagonal. Muy importante siempre diferenciar entre lineal o alineada, ¿vale? Esto es fundamental. También disponemos en el segundo apartado de la cota rápida. Esta cota es muy interesante, nos permite acotar varios elementos de una vez. Voy a dibujar un rectángulo o varios aquí para que lo veamos. Vamos a hacer aquí varias copias. Hago otra copia aquí, aquí otro. Bueno, imaginemos que tenemos distintos elementos y queremos acotar de una vez la distancia entre los mismos. Nos vamos a anotar cota rápida, que es esta opción, y selecciono todos los objetos. Hacemos intro y fijaros que directamente puedo posicionar esas cotas, ¿veis?, aquí en esta dirección, y el programa acota de forma automática todos estos elementos verticales. Son cotas independientes, es decir, yo podría suprimir cualquiera de ellas. Además, fijaros en una cosa muy interesante de las cotas de AutoCAD, y es que son cotas dinámicas, es decir, si yo modifico la pieza, ¿veis?, si modifico este elemento que estoy acotando, la cota también se desplaza. Esto es súper útil, ya que cualquier modificación de un objeto, si hiciese una modificación de este elemento, la cota directamente siempre se va a ver actualizada. Esto es fundamental. El siguiente tipo es el de acotación continua o continuar. Para usar este tipo de cota debemos tener previamente una cota ya establecida. Vamos a hacer una cota lineal aquí, de aquí a aquí,
sería esta, la selecciono y pulsamos en continuar. Fijaros lo que pasa, empieza a continuar la siguiente cota desde la que tenía en origen seleccionada. Puedo ir, veis, dibujando distintas cotas según los elementos del proyecto, bastante cómodo. ¿Vale? Haría la cota lineal según los puntos que voy marcando. El modo continuar. Si establecemos el modo línea base, lo que hará es acotar desde el primer punto, siempre con la línea base como referencia. Vamos a hacer la prueba. Debemos tener una cota previamente dibujada. Vamos a dibujar una cota, que sería esta de aquí. Vamos a línea base, ¿vale? Y fijaros que va a coger esa línea base de la primera cota y simplemente vamos a ir dibujando o haciendo clic en las distintas cotas, ¿vale? Esto es otro sistema de acotación a partir de una línea base para saber la distancia de cada uno de los elementos a este origen. Para el siguiente bloque de cotas de tipo angular, longitud de arco, radio, diámetro, etc., vamos a dibujar algunos elementos curvos, ya que en este proyecto no tengo, y ves cómo funcionan esas cotas. Vamos a dibujar, por ejemplo, una circunferencia y algún arco, un arco de este tipo. Vamos a dibujar aquí otro. ¿De acuerdo? Algunas geometrías, incluso alguna línea spline de este tipo. ¿Vale? Ya son geometrías curvas y por lo tanto, si nos vamos a notación, vamos a poder usar este tipo de cotas, por ejemplo, como la de longitud de arco, radio, diámetro, etc. Bueno, la angular sería para determinar el ángulo entre dos trayectos o segmentos. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo, estos dos trayectos. Si me voy a notación, cota tipo angular, selecciono línea 1 y línea 2 y fijaros que el programa os dice el ángulo que hay entre ambas líneas. Bueno, aquí en el proyecto tampoco tengo ningún, podría hacerlo aquí por ejemplo, pero es evidente que son 90 grados. Si tuviese alguna inclinación algo singular, pues va a interesar acotar según un ángulo, ¿no? Tipo esto. También nos encontramos la opción de longitud de arco, simplemente seleccionamos el arco y fijaros cómo el programa os mide, os muestra también con ese simbolito, que es la medida de un arco en concreto, que sería este de aquí. Vamos a medir este arco, ¿veis? Sería este de aquí. Hay algo importante y es que tenéis que tener en cuenta que cuando uséis acotaciones, las acotaciones deberían estar introducidas en una capa dentro del proyecto que esté destinada a las cotas, ¿vale? O anotaciones, para que tenga un tipo de plumilla, es decir, de un grosor de línea y de un color o un trazado que sea diferente al proyecto, ¿vale? Para que se identifiquen bien. El proyecto siempre se va a marcar más lo que sería esta línea hasta aquí, y las cotas deberían ser un elemento más accesorio o más que pasase desapercibido dentro de la representación gráfica y no interfiriera demasiado con la visualización del plano. También tenemos la opción de radio para saber el radio de una circunferencia, por ejemplo este de aquí, o de incluso el radio de un arco. ¿Veis cómo lo calcula? Calcula perfectamente ese radio, ¿no? De esa pieza o este arco que tengo aquí. También podemos saber el diámetro, evidentemente. Fijaros la diferencia en el grafismo. Aquí me dice que está marcando el radio de esta circunferencia con esa inicial, y aquí con el símbolo de diámetro me dice que el diámetro total es de 2,99 unidades. También tenemos la opción contra codo, que nos permite igualmente medir radios de distintas piezas, ¿vale? Es algo parecido a la herramienta anterior, hay que elegir el centro y nos diría el radio de cualquier circunferencia o de cualquier arco. Es algo parecido al sistema anterior. También disponemos de una función, vamos a eliminar todo esto para que se vea más claro, de una función bastante interesante que es la de coordenadas, ¿no? Que es la última que aparece aquí, donde podemos establecer las coordenadas en la horizontal. Fijaros aquí, pues establecer estos valores horizontal, incluso en la vertical de cualquier punto, ¿vale? Este mismo punto tiene esa coordenada en la vertical y en la horizontal. Es una forma también de trabajar con el sistema de acotación, aunque es menos común en arquitectura, pero bueno, os permitiría acotar según las coordenadas cartesianas del elemento en cuestión. Bueno, dentro del apartado de anotación también encontramos las directrices, es esta opción de aquí. Principalmente vamos a usar el primer icono. Esto nos permite poner anotaciones dentro del proyecto. Por ejemplo, si yo sé que aquí esta encimera es de mármol, yo podría seleccionar este elemento y poner una pequeña etiqueta donde diga, pues por ejemplo, que el material es mármol. ¿Veis? Podemos hacer etiquetas de todo tipo.
o pues no sé, aquí que esto tiene una dimensión de 60 por 60, o bueno, realmente son etiquetas para establecer algo de información sobre algunos elementos del proyecto. La contrahuella de este escalón es de 17 centímetros, pues la quiero marcar aquí, por ejemplo, que sepáis que tenéis esta opción de poner estas pequeñas etiquetitas, que además son también personalizables dentro del propio programa. El último apartado que tenemos es el sistema de tabla, aunque yo personalmente prefiero dibujar la tabla directamente con las líneas del programa, ya que nos va a dar mucha más versatilidad, pero para algunos usuarios un poco más avanzados podéis usar si queréis el sistema de inserción de tablas en el propio AutoCAD, directamente marcando el número de columnas y filas, incluso la altura que van a tener las mismas, podemos insertar de forma automática, como podéis ver aquí, una tabla. Bueno, si os fijáis, la dimensión ha sido ha quedado con una dimensión muy grande, simplemente selecciono la esquina y son tablas también totalmente manipulables, si os parece más cómodo. ¿Vale? Funciona parecido a como son las tablas en Word o en PowerPoint, que son bastante sencillas de configurar. Con sus transformadores vais a poder ampliar tanto en ancho como en alto la misma. Además, vais a poder escribir en cada una de las casillas pues, los distintos valores, quizás las superficies, el número de estancia y el nombre de la estancia, por ejemplo, pues bueno, se podría poner aquí. Pues si estoy en el dormitorio, una superficie de 55 metros. Vale, pues bueno, os permite hacer tablas de todo tipo, luego se puede configurar su estilo igualmente, es un elemento que puede resultar interesante. Ya os digo, yo personalmente prefiero introducir las tablas de forma manual, porque me da como mayor precisión introducir el texto dentro de las mismas, ¿no? Y copiando texto me parece como un poco más sencillo. Hasta aquí nada más, estos eran los parámetros de anotación más importantes que vamos a encontrar en el programa. Iremos viendo algunas opciones durante el curso a través de las prácticas, donde emplearemos pues alguna opción que se haya quedado sin ver o que queramos avanzar un poquito más. Me despido y nos vemos en la siguiente lección. Chao.